Estimados colegas, somos Mariano Castro Valdivia de la Universidad de Jaén y María Vázquez Fariñas de la Universidad de Málaga. En primer lugar, deseamos agradecer a la organización la invitación a participar en este Congreso Internacional. En nuestra comunicación, titulada La transformación urbana en Andalucía en el siglo XIX, agua y gas, analizamos un periodo clave de la historia económica urbana española, centrándonos en el papel que desempeñó la implantación de estas infraestructuras en red en los procesos de modernización urbana. Para comenzar, nos gustaría recordar que entre finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, los procesos asociados a la primera revolución industrial transformaron de manera profunda las estructuras económicas, sociales y urbanas de España. En Andalucía, el crecimiento demográfico y su progresiva concentración en núcleos urbanos intensificaron los problemas de habitabilidad, salubridad y abastecimiento, revelando las limitaciones de unas ciudades configuradas para una escala preindustrial. En este contexto, la implantación de infraestructuras urbanas en red, especialmente el abastecimiento de agua potable y el suministro de gas, adquirió un valor estratégico y simbólico. Estas redes, intensivas en capital y dependientes de nuevas tecnologías, alteraron la morfología urbana, reorganizaron el espacio público y se convirtieron en indicadores visibles de modernidad. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XX, Andalucía experimentó un crecimiento demográfico sostenido, especialmente visible a partir del censo de Florida Blanca de 1787. Este incremento poblacional se concentró de forma preferente en las capitales de provincia y en determinados núcleos urbanos estratégicos, dando lugar a los primeros procesos de concentración metropolitana, como en el caso de Sevilla o la Bahía de Cádiz. La tasa de urbanización pasó del 39,1% en 1860 al 49% en 1930. No obstante, este avance cuantitativo no se tradujo en una modernización urbana homogénea. La estructura urbana andaluza continuó apoyándose en gran medida en el modelo de las agrociudades, grandes núcleos poblacionales caracterizados por una elevada densidad demográfica y una base socioeconómica dominada por el trabajo jornalero vinculado a los latifundios. Esta configuración limitó la capacidad de estas ciudades para generar recursos propios y afrontar inversiones sostenidas en infraestructuras urbanas. Desde el punto de vista económico, Andalucía mantuvo una estructura productiva marcada por la minería y la industria agroalimentaria, con importantes desequilibrios territoriales y sectoriales. La decadencia comercial de Cádiz tras la pérdida del imperio colonial y la limitada industrialización de ciudades como Málaga condicionaron el dinamismo económico regional. Los bajos niveles de renta de la población, junto con una actividad constructora reducida, restringieron la inversión en infraestructuras básicas y reforzaron la dependencia de iniciativas externas. En este contexto, las empresas que se instalaron en Andalucía lo hicieron en un marco de elevada incertidumbre, caracterizado por una demanda débil y por la estructura dual de la economía española, lo que contribuyó a la inestabilidad de muchos proyectos urbanos. Este contexto demográfico y socioeconómico resulta fundamental para comprender tanto la temprana demanda de servicios urbanos modernos como las dificultades estructurales que acompañaron su implantación y gestión en las ciudades andaluzas. Respecto al sector del agua, la implantación del sistema de abastecimiento moderno en Andalucía durante la segunda mitad del siglo XIX estuvo condicionada por la debilidad financiera y técnica de los ayuntamientos, lo que favoreció el recurso a la gestión concesional como fórmula dominante. Este modelo permitió la introducción inicial del servicio, pero generó una estructura inestable caracterizada por elevados costes de inversión, baja rentabilidad y conflictos recurrentes entre empresas concesionarias y corporaciones municipales. En este contexto, la participación de capital extranjero, principalmente británico y francés, resultó determinante en las primeras fases del sector. Estas inversiones facilitaron la financiación de las infraestructuras y la incorporación de tecnologías hidráulicas avanzadas, pero no lograron consolidar modelos de explotación sostenibles a medio y largo plazo. La fragilidad económica de estas concesiones y la insuficiencia de los caudales disponibles condujeron en numerosos casos a situaciones de quiebra técnica, rescate municipal o revisión anticipada de los contratos. Los estudios de caso de Sevilla, Cádiz y Málaga ilustran esta dinámica general con trayectorias diferenciadas.
En Sevilla, la concesión otorgada en 1882 a The Seville Water Works Company Limited, una empresa británica que además estuvo vinculada a la fabricación de tuberías de hierro fundido, se prolongó durante varias décadas pese a las deficiencias crónicas del suministro. La persistente incapacidad para garantizar un caudal suficiente llevó al ayuntamiento a rescatar la concesión y municipalizar el servicio ya bien entrado el siglo XX. En Cádiz, las limitaciones geográficas agravaron los problemas de abastecimiento. La concesión fue transferida a la británica de Cádiz Water Works Company Limited en 1872, pero quebró 4 años más tarde. Los activos fueron adquiridos por el ayuntamiento en 1883 gracias al legado de Diego Fernando Montañés y Álvarez. La gestión fue concedida a la Sociedad de Aguas Potables de Cádiz en 1885, que operó hasta la municipalización en 1927. En Málaga, la concesión otorgada en 1875 al empresario francés Federico Gros se caracterizó por una gestión irregular y una inversión insuficiente, lo que motivó una temprana municipalización en 1913, sin que ello resolviera de inmediato las carencias estructurales del sistema. El peso de la inversión extranjera en el sector fue muy significativo, concentrándose especialmente durante el siglo XIX. El capital francés representó cerca de la mitad de la inversión exterior en el abastecimiento de agua, seguido por el británico con un 34,5% y en menor medida el belga con alrededor del 17%. Esta presencia se explica tanto por la escasa disposición del capital nacional a asumir proyectos de elevada intensidad inversora, como por el interés de las empresas extranjeras en introducir sus tecnologías y productos en el mercado español. La inversión británica mostró una clara preferencia por enclaves estratégicos y portuarios, como Sevilla, Cádiz, Huelva o Algeciras, donde el abastecimiento de agua se vinculaba a intereses económicos más amplios. No obstante, a partir de la década de 1920, la rentabilidad decreciente del sector, el impacto de la Primera Guerra Mundial y el endurecimiento del marco normativo impulsarían la retirada progresiva del capital foráneo. Por otra parte, la modernización tecnológica fue un elemento central en la transformación del abastecimiento urbano. La adopción de nuevos materiales, el desarrollo de la ingeniería hidráulica y la ampliación de las redes de conducción y distribución hicieron posible el suministro continuo y a presión, así como la mejora progresiva de la calidad sanitaria del agua. Estas innovaciones respondieron tanto al crecimiento urbano e industrial como a las preocupaciones higienistas, que impulsaron medidas destinadas a prevenir las enfermedades de origen hídrico como el cólera y las fiebres tifoideas. Sin embargo, la magnitud de las inversiones necesarias y los largos plazos de amortización acentuaron las tensiones entre las empresas concesionarias y los municipios. En última instancia, la combinación de debilidad financiera municipal, fragilidad del modelo concesional y creciente demanda urbana condujo a la progresiva intervención pública. La municipalización del abastecimiento de agua no fue, por tanto, el resultado de una estrategia planificada, sino una respuesta pragmática a las limitaciones del sistema existente y a la necesidad de garantizar un servicio considerado cada vez más esencial para el funcionamiento de la ciudad moderna. Por otra parte, la introducción del gas en las ciudades andaluzas constituyó otro de los hitos fundamentales de la modernización urbana del siglo XIX. Al ofrecer un servicio en red continuo y relativamente seguro, el alumbrado a gas transformó los usos del espacio urbano, amplió la jornada laboral y de ocio y reforzó la imagen de progreso asociada a la ciudad moderna. Andalucía ocupó una posición destacada en la implantación temprana del gas en España. Cádiz fue pionera, con ensayos en 1807 y la industrialización del servicio en 1845. Así, a finales del siglo XIX, el gas se había extendido a 14 localidades andaluzas, con especial concentración en las provincias de Cádiz y Sevilla, y estaba presente en todas las capitales salvo en Jaén. Esta difusión respondió tanto a la demanda del alumbrado público como a la voluntad municipal de dotarse de infraestructuras modernas, en un contexto de recursos propios limitados. Ante la insuficiencia financiera y técnica de los ayuntamientos, la gestión del gas se articuló mayoritariamente mediante concesiones a empresas privadas, con un claro predominio del capital extranjero, especialmente francés y británico. Grandes compañías como la Le Bon et Thiers
desempeñaron un papel central en la implantación del servicio, aportando capital, tecnología y experiencia industrial. No obstante, el modelo presentaba importantes limitaciones estructurales, ya que el consumo medio de gas fue reducido, reflejo de los bajos niveles de renta y de la dependencia del carbón importado, fundamentalmente británico, que encarecía los costes de producción y condicionaba la localización de las fábricas en zonas portuarias o próximas al ferrocarril. La trayectoria del sector se vio profundamente alterada por la aparición de la electricidad a partir de la década de 1880. La nueva fuente de energía introdujo una competencia directa en el alumbrado público y privado, obligando a las compañías gasistas a desplegar estrategias defensivas que incluyeron innovaciones técnicas, guerra de precios y en algunos casos la diversificación hacia el negocio eléctrico. Pese a estos esfuerzos, la Primera Guerra Mundial supuso un punto de inflexión decisivo en este sector. La escasez y el encarecimiento del carbón provocaron cierres temporales de fábricas y una drástica reducción de la producción, acelerando la pérdida de competitividad del gas frente a la electricidad. A partir de entonces, la supervivencia de este sector pasó por la reorientación hacia usos domésticos como la cocina y la calefacción. La presencia del capital extranjero fue especialmente intensa en el sector del gas en España, donde el capital francés llegó a representar más del 80% de la inversión exterior durante el siglo XIX, capitaneado por la Compañía de Le Bon. En Andalucía, esta presencia se materializó en las principales ciudades. En Cádiz, la iniciativa fue impulsada por Charles Le Bon y otros socios extranjeros, George Greston y Else Gosmin. Consolidó el servicio desde mediados del siglo XIX, aunque posteriormente surgieron experiencias de capital local como la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas a partir de 1886. En 1853 llegó a Málaga y Sevilla el alumbrado a gas. En el caso malagueño, el servicio fue introducido por la empresa francesa Louis Gosse, mientras que la compañía británica William Partington y CIA lo hizo en Sevilla, aunque la fábrica sevillana fue adquirida en 1871 por la Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas. La francesa Le Bon y CIA se estableció también en Granada en 1864 y en Almería en 1867. Esta compañía llegó a tener 4 factorías en Andalucía en 1901, la mayor concentración regional de esta empresa en España. En Huelva, el servicio llegó en torno a 1880, a través de la empresa escocesa de Huelva Gas Company Limited, favorecida por el carácter portuario y minero de la ciudad. El declive del capital extranjero en el gas se inició antes incluso de la Primera Guerra Mundial y se aceleró tras este conflicto. A los problemas económicos derivados del aumento de los costes de producción se sumaron factores políticos, en particular la adopción de una legislación de signo nacionalista, que restringía la actividad de las empresas ferroviarias. Normas como el Decreto de Nacionalización de 1924, que obligaba a remitir los beneficios en territorio español, incentivaron la venta de activos y la progresiva españolización del sector. En este contexto, compañías como la Andalucía transfirieron sus factorías andaluzas a grupos bancarios y empresas nacionales en los años 20. La combinación de pérdida de rentabilidad, presión regulatoria y competencia tecnológica condujo, en algunos casos, a la municipalización del servicio de gas, siguiendo una trayectoria similar a la observada en el abastecimiento de agua. Ciudades como Cádiz o Ronda asumieron directamente la gestión en las primeras décadas del siglo XX. El gas, al igual que el agua, revela así los límites del modelo concesional basado en el capital extranjero y subraya el papel creciente de las corporaciones locales en la provisión de servicios urbanos esenciales en la Andalucía contemporánea. Conclusiones. La modernización urbana en Andalucía durante los siglos XIX y XX se sustentó en la integración entre crecimiento demográfico, limitaciones financieras municipales y cambio tecnológico. En este contexto, los servicios de agua y gas resultaron esenciales para sostener la expansión urbana y atender las nuevas exigencias higiénicas, productivas y de alumbrado. Tanto el abastecimiento de agua como la industria de gas siguieron un patrón de desarrollo similar. En una primera fase, la gestión se articuló mediante concesiones privadas, con una destacada participación del capital extranjero, principalmente británico y francés, que aportó financiación y tecnologías de red. Este modelo permitió la implantación temprana de ambos servicios, pero mostró pronto sus límites debido a la baja rentabilidad, la elevada intensidad inversora y la fragilidad económica de las compañías. A partir del primer tercio del siglo XX, la incapacidad del capital privado para sostener las inversiones necesarias, agravada por la Primera Guerra Mundial y por el giro nacionalista de la política económica, condujo a la retirada progresiva del capital foráneo, la españolización de las empresas y finalmente a la municipalización de los servicios.
Pese a ello, los déficits en infraestructura persistieron en numerosas ciudades bien entrado el siglo XX. En conjunto, la expansión de redes de agua y gas fue el resultado de un equilibrio inestable entre la iniciativa privada, capital extranjero y creciente intervención municipal. La modernización urbana andaluza no respondía a un proceso lineal ni planificado, sino a la adaptación gradual de las corporaciones locales a las limitaciones del modelo concesional y a las presiones económicas y tecnológicas del contexto internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para solventar cualquier duda que les pueda surgir. Un saludo.